Bienvenidos a Rutas con Duendes. En la primera parte de esta de comenzamos. Bueno, pues vamos a subir a la planta de arriba y fijaos qué escalera tenemos aquí. Mira qué impresionante. Mira, ahí tenéis el Museo Histórico Militar de Sevilla. Pero es que mirad lo impresionante que es esto, ¿eh? Y la altura que tenemos ahí arriba. Bueno, pues ahora después de un pequeño paseo estamos accediendo al meollo de la cuestión, porque aquí al lado del Parque María Luisa, los que conocéis el sitio pues ya lo sabréis, pero hay mucha gente que no conoce el sitio, por eso la razón de hacer mis vídeos. Pues al lado del Parque María Luisa hay un sitio muy característico de Sevilla y uno de los sitios, en mi opinión, con más potencia visual de Sevilla, sino el que más. Y lo voy a enseñar primero, y yo creo que lo que no lo conozcáis vais a entender por qué, de la importancia turística que tiene este lugar y la potencia visual que tiene. Este sitio ha aparecido en películas, ha aparecido en series y tiene una importancia histórica como pocos tienen, ya no solo en Sevilla, sino en España. Os voy a enseñar primero el lugar, muchos lo vais a conocer, nada más que lo veáis, muchos lo estáis conociendo ya, y para los que no os conozcáis, disfrutar de esta vista. Mirad. Fijaos qué impresionante. Yo os digo, los que somos de Sevilla no valoramos muchas veces lo que tenemos. Fijaos qué cosa más impresionante. Esto es la Plaza de España, ya muchos lo sabréis, es un sitio conocido a nivel mundial. Pero para el que no lo sepáis, pues disfrutar de estas vistas. Esto, como decía, este sitio ha aparecido en películas, ha aparecido en series, un sitio característico de Sevilla. Esto es de esto y el 90% de las personas sabe que es Sevilla. Pues fijaos qué lago, fijaos qué paseo en barca tenéis aquí. Y como podéis ver, fijaos solo ya, no hay que moverse mucho para empezar a disfrutar. Fijaos qué barandilla. Esto yo no sé si lo hay en otra parte de España, posiblemente sí, pero solo la barandilla ya merece pararse un rato a disfrutarlo, ¿eh? Fijaos qué farola. Y mirad. Aquí tenemos lo que creo que es la Torre Norte y allí tenemos la Torre Sur. Esto es una plaza en forma lo que es un semicírculo. Y ahora vamos a ir acercándonos para que veáis más de cerca los detalles de este monumento que ya os digo. Es impresionante, ¿eh? Por mucho que vengáis no os deja de sorprender. Bueno, vamos a entrar por los arcos de lo que es la Plaza de España. Y fijaos lo que es esto, ¿veis? Como os decía, esta es la Torre Norte. Ahí lo tenéis. Y solo tenéis que ver los detalles de los azulejos, que el parque está lleno, ¿eh? de este tipo de detalles. Y aquí os podéis tirar todos los días observando, ¿eh? Fijaos qué vista tenéis desde aquí, desde la Torre Sur. Una vista impresionante. Bueno, vamos a salir por aquí. Y fijaos lo que es esto.
Y esta plaza pues se caracteriza, como podéis ver, en cada azulejo. Pues en este caso tenéis un mapa de los edificios de Sevilla, un mapa antiguo. Y fijaos, estos son obras de arte, ¿eh? Y muy bien conservadas. Y mirad, aquí tenéis las provincias de España representadas. ¿Veis? Mirad, Álava. Lógicamente no os la puedo enseñar toda, pero que sepáis que todo lo que es este semicírculo está lleno de las provincias de España. En este caso tenemos Albacete, fijaos. ¿Veis? Y esto tiene, en mi opinión, un valor incalculable. ¿Veis? Tenéis Alicante. Ahí tenéis Almería. Tenemos Ávila. Y ya os digo, esto así hasta todas las provincias de España. Y la verdad muy bien conservado. Esto constantemente se está restaurando porque por desgracia la gente pues por ponernos a todo no respetamos nada. Y ya os digo, mira, aquí tenemos Baleares. ¿Veis las islas? Barcelona. Tenemos Burgos. Decirme que estos azulejos no son impresionantes. Que por cierto, no os lo había dicho, en los mismos asientos, ¿veis? Tenemos poblaciones. Pradoluengo ahí, por ejemplo. Mira, aquí tenemos Cádiz. Ahora que amo profundamente, a pesar de no ser de allí, Cádiz es una de mis provincias también que siempre la llevo en el corazón. Fijaos qué bonito. Y bueno, como os decía, pues todas las provincias representadas en estos azulejos. Mira, aquí tenemos una representación de lo que es Andalucía, entiendo. Fijaos, con las poblaciones, tenemos los palacios, tenemos Alcalá de Guadaira, tenemos Dos Hermanas, Carmona, Cazalla de la Sierra por ahí arriba, tenemos Badajoz, que sería la Sevilla agrícola. ¿Veis? Y la verdad que muy curioso, como podéis comprobar. Gente verdeando, gente recogiendo trigo, característico de cada provincia. Y ya os digo, esto es un sitio para enamorarte, ¿eh? Fijaos qué puente tenemos ahí, con la torre de fondo. De desgracia no os lo puedo enseñar todo en el mismo vídeo porque duraría el vídeo 3-4 horas, pero bueno, yo os enseño pincelada como os digo siempre y vosotros animaros a venir. Vamos a subir al puente para que veáis qué vista tenemos desde aquí. Está tiesa. Y mirad, fijaos qué cosa más bonita. Y la verdad que nos está luciendo un día espectacular. Y fijaos qué fuente. Ahora la vamos a ver más de cerca, pero ya os digo, mirad qué entorno tenemos en la Plaza de España. Por cierto, allí arriba se puede subir, ahora subiremos. Y vemos una vista desde más altura de la Plaza de España. Y aquí constantemente se están haciendo actuaciones de flamenco, ya estoy escuchando por ahí taconeo. Pues ya digo, la gente pues que se dedica al baile y demás, pues aprovecha para hacer sus pequeños espectáculos aquí y se ganan un dinerito, la verdad, con los turistas, porque llama mucho la atención a los turistas, sobre todo el flamenco. Y bueno, ya os digo, aquí podéis ver, seguimos viendo, ahí está Córdoba, ahí está La Coruña, Cuenca, Gerona o Girona, como les gusta a los catalanes.
Pero bueno, aquí podéis comprobar que aquí está puesto en concreto Gerona. ¿Ya veis? Con el azulejo de la rendición de Gerona de 1809. Y ahí lo tenéis con sus poblaciones. Ahí tenemos Granada, otra provincia de la cual estoy enamorado. Estoy enamorado de Andalucía y España en general, pero bueno, esto es como los hijos, ¿a cuál quieren más? Pues a todo igual, mentira, siempre tienes a uno un pelín más favorito que a otro. Pero bueno, no mucho, no mucho, que no se me enfaden, no mucho más favorito. No voy a decir cuál de los dos es. Nada, pero bueno, que se quiere a los dos igual. Mira, vamos a ir aproximándonos porque ahí escucho ya jaleo. Mirad. ¿Veis? Ahí tenemos otro puente con otra vista de la fuente. Y fijaos qué bonito estos arcos. Ya os digo, la Plaza de España, la miréis por donde la miréis y es un espectáculo, ¿eh? Ya no es solo uno de los puntos característicos de Sevilla, sino de España en general. Y bueno, sin pararnos mucho, nosotros venimos de allí. Por cierto, fijaos qué espectacular el edificio. Ahí se grabó Star Wars, la película, en estos pasillos. Y como podéis ver, pues ahí siguen las provincias. Ahí está Pontevedra. Pero ya os digo, continuamos por allí, por aquella zona, con más provincias. Pero por desgracia, pues no me da tiempo de enseñaroslas todas. Que cualquiera de ellas merece la pena, acercarse a verlas. Y mirad la vista de esta parte de la Plaza España. Esto es la Torre Sur. Y fijaos la fachada, que los detalles que tiene, que son, la verdad, impresionantes. Están muy trabajadas las fachadas, ladrillo visto. Pero fijaos los escudos arriba, en relieve. Y os digo, una calidad arquitectónica espectacular. Fijaos qué verja tiene esta plaza. Bueno, pues como curiosidad, como dato, esta plaza la diseñó Aníbal González. La forma semiesférica lo que simboliza es un abrazo, lo que quiso simbolizar es un abrazo, y los 4 puentes simbolizan los 4 reinos. Como curiosidad, también deciros que esta plaza tiene 48 bancos y debería de haber tenido 50. El motivo de esto es que cuando se construyó las Islas Canarias solo tenía una provincia. Hasta 1927 no se dividiría en Gran Canaria y Tenerife. Y por otra parte, Sevilla no tiene ningún tipo de azulejo porque ya está representada en los dos extremos. Como podemos ver allí, en una está la Sevilla, lo que hemos visto antes, la Sevilla más destinada a lo que es al campo y demás. Y aquí tenemos la Sevilla monumental, vamos a verla, vamos a parar un momento para verla, para que la podáis ver. Mira, veis, aquí tenéis la Sevilla monumental representada y en el otro lado, si no recuerdo mal, era la Sevilla agraria. Y aquí tenéis los edificios. Y como os decía antes, otra de las curiosidades, que tenía que haber tenido 50 bancos y tiene 48 por el motivo de que las Canarias solo era una provincia cuando se construyó la plaza. La Plaza España, como os he indicado antes, también ha sido escenario de cine. Aquí se ha rodado Lauro en Dalavia, El viento y el león, y películas más modernas, como os dije, sería Star Wars, en concreto El ataque de los clones y El dictador. Y también ha aparecido en series como allí abajo. Pues ya os digo que esta plaza, para los directores de cine, pues es un espectáculo, es muy fotográfica para series y películas. También fue construida con objetivo de que después de la exposición iberoamericana albergara la universidad laboral, pero al final pues quedó destinada para albergar diversos organismos. Lo cual ya os digo, muchas veces las cosas se hacen con una intención y el destino pues te hace coger por otro camino. Pero bueno, que sepáis que esto iba a ser
lo que es la universidad laboral. Las ciudades están representadas de forma alfabética, pero en este caso hay una curiosidad aquí en esta zona, que en concreto sería Pamplona, y os comento, aquí pasamos de la M, nos saltaríamos la Navarra, en este caso, por el motivo de que cuando terminó la exposición iberoamericana se quitó el azulejo de la muerte de García IV de Navarra por ser demasiado violento. Entonces los ceramistas suplantaron creando el reparto del Reino de Navarra, donde se ve al rey rodeado con sus hijos, como podéis ver, y la obra cambió el encabezado de Navarra por el de Pamplona y así se arruinó el orden alfabético. Mira, si os fijáis está Málaga, Murcia, Pamplona, Orense, Oviedo y allí tenemos Palencia. O sea, pasamos de Pamplona a la O y volvemos a la P. Todo ello por el azulejo violento de Navarra, para que veáis la censura de la época. Esto es una curiosidad de los azulejos de la Plaza de España. Por otro lado, aquí arriba podéis ver que cada banco tiene un personaje ilustre, el busto de un personaje ilustre. Son 48 bancos, 48 personajes ilustres de España. Podéis ver a Cervantes, podéis ver a Goya. Son curiosidades que pueden pasar desapercibidas si no las sabéis. Y como os digo, una plaza llena de curiosidades, de guiños ocultos, que si no lo dice alguien, pues pasa desapercibido. El tema de que los 4 puentes representan a los 4 reinos de España, los bustos de los personajes ilustres, como podéis ver, que están arriba, 48 personajes ilustres, 48 bancos, que como os decía, pues tendrían que haber sido 50 hoy en día, pero en la época pues Canarias pues solo tenía una provincia, no como ahora, que está dividida. Y en fin, una plaza muy curiosa, ¿eh? Vamos a aproximarnos a la fuente para que la veáis más de cerca, porque es un espectáculo, ¿eh? Pues otra de las curiosidades, como decía, de los puentes, que cada uno representa un reino, que sería León, Castilla, Navarra y Aragón. De hecho, no sé si se puede ver, porque no me puedo acercar mucho, pero ahí tenéis el puente de Castilla. Aquí tenéis, creo que es el puente de León, si no me equivoco. Allí tenéis otro, que no sé cuál es en este caso, y allí tenéis otro, los 4 reinos antiguos de España. Y como otra curiosidad, los puentes parecen iguales, pero no lo son. Cada uno tiene una barandilla distinta, con distintos ornamentos en este caso. Y bueno, vamos a acercarnos a la fuente, que la fuente la verdad que es otro espectáculo. Y fijaos que empedrado tiene el suelo con decoración, que como siempre os digo, este suelo ya ha pasado muchos pies por él y habrá visto muchas cosas. Y fijaos qué fuente, ¿eh? La fuente es un auténtico espectáculo. Fijaos qué cosa más bonita, hecha en mármol. Y fijaos con la torre de fondo, impresionante, ¿eh? Fijaos cómo la plaza os abraza con la forma semicircular. Ya os digo que Aníbal González hizo una obra maestra, ¿eh? También Aníbal González ha hecho varias de las glorietas del parque. Y allí al fondo podéis ver que también hay bustos, cada uno encima de uno de los bancos de las provincias de España. Y ahora pues vamos a subir a la parte de arriba para que podáis ver la Plaza España vista desde un punto de vista más alto. Mirad, si os fijáis en el centro, que por cierto la plaza está mirando al río Arquivís, otra de las curiosidades, tenéis los azulejos de la exposición iberoamericana de Sevilla, ¿veis? Justo centrado, que ya os digo, aquí está todo pensado de manera estratégica y justo a donde mira, aunque de aquí lógicamente no se ve, está centrada la fuente y todo mirando al río Guadalquivir. El canal que cruza los 4 puentes, que simboliza los 4 reinos, simboliza el río Guadalquivir, que es la conexión entre Sevilla y
y el resto de España. Ya os digo que Aníbal González hizo de esta plaza una auténtica obra de arte. Mira, aquí estamos pasando por el puente del Reino de León y si os fijáis las baldosas también tienen el motivo de los escudos del reino. Que ya os digo, una plaza llena de curiosidades que si no os fijáis no la vais a ver. Fijaos qué paseo tenemos por dentro de los arcos de la plaza, fijaos qué techo. Mira qué azulejo tenemos. Y son todos distintos, ¿eh? Mira, ahí tenemos exposición iberoamericana, hispanoamericana en este caso. Qué curioso, en algunos lados pone iberoamericana y en otros lados hispanoamericana. Y bueno, fijaos que ya os digo, los techos, mirad qué espectáculo de techo. Y están súper bien cuidados, ¿eh? Aquí no se deja que el tiempo haga mucha mella. Mira, ¿veis? Aquí tenéis disposición iberoamericana. Y antes hispanoamericana, es otra de las curiosidades. Mira, desde aquí dentro también tenéis Jaén, o sea, tenéis por fuera las provincias y por dentro también. ¿Veis? Tenemos Huesca, todo con el escudo de las provincias y cuidado al máximo detalle, pero ya os digo, insisto en que miréis los techos, que cada uno tiene también el escudo de la provincia. O sea que todo está cuidado al máximo detalle. Bueno, pues vamos a subir a la planta de arriba y fijaos qué escalera tenemos aquí. Mira qué impresionante. Mira, ahí tenéis el Museo Histórico Militar de Sevilla. Pero es que mirad lo impresionante que es esto, ¿eh? Y la altura que tenemos ahí arriba. Bueno, pues vamos a subir las escaleras. Aquí como podéis ver en cualquier rincón encontráis músicos y fijaos qué puerta tenemos aquí. Todo de azulejo. Es que es impresionante, ¿eh? La plaza, mientras más observan, más detalles vais a encontrar. Mira qué foto tenemos ahí. Fijaos qué impresionante todo. Y mirad el detalle de la barandilla. Y esto ya os digo, esto con palabras no se puede describir. La verdad que impresiona. Y es que fijaos qué vista tenemos desde aquí arriba, con los detalles de los azulejos, mirad. Fijaos qué barandilla, que esto hoy en día vale un dineral. Y mirad, esto con palabras no se describe, esto solo lo podéis disfrutar. Bueno, y no he encontrado un sitio mejor que este y más idóneo para ir despidiendo este recorrido por el Parque de María Luisa y la Plaza de España. No sin antes recordaros que si os ha gustado el recorrido le deis un like al vídeo y ya sabéis, si no lo habéis hecho ya, aprovecho para deciros que suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, ningún recorrido como este y activar la campanita si no queréis perderos ninguno de mis recorridos. Y bueno, no me voy sin decir en palabras del monarca Alfonso XIII, que dijo de esta plaza de señores, yo sabía que esto era bonito pero no tanto. Así que poco más que decir. Así que chicos, chicas, como digo siempre, cuidaros mucho, cuidado en la carretera, ser felices y hasta el próximo recorrido. Un abrazo, cuidaros mucho.
Adiós.